Jorge, ¿Vilma? ¿De quién es este cuerpo? esto no te va a gustar nada. ¿Por qué? Es Pepe. ¿Pepe? ¿Pepe y Chema? Pues, ¿qué le pasó? Míralo tú mismo. Carajo. Causa de la muerte, paro cardiorrespiratorio por estímulo emocional tras revisar su celular. Pues, ¿quién chingado se muere por revisar su celular? No lo sé. ¡Jorge! ¿Jorge? ¿Vilma? Pues, ¿qué pasó? Se les va a pasar. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. En la cápsula más amada de México, Japón, España, Francia y todos los demás países. Es que me da mucha risa, maestra, porque no se espera el nombre que le voy a decir. Sí, ya lo estoy esperando. Lo voy a decir normal, con la maestra Vilma Naranjo. ¿En dónde? En la cara del psicópata. Lo voy a decir, en la cara del psicópata. Para que ¿Ves? vean que soy psicópata. ¿Ya ves? Con ganas. No, ya lo dicen. Sí. Ya lo dicen, o sea que no Sí. importa. Tú demuéstraselos. Y me encanta que también haces el tonito de Francia como español. Sí. Ya estás como Galilea Montijo, ¿no? Que decía que en Roma, Venecia. Y todos así de... No lo vi, pero suena chistoso. Pues hoy traigo un tema que es otro tema que tú no conoces. Sí, con razón, yo estuve busque en la, Pues no. en la información y dije, ¿por qué viene Casanova? Pero ¿por qué no viene desglosado Casanova? Pues porque lo tienes que conocer. Porque me gusta sorprenderte. E incluso a la gente le gusta cuando pones cara de... Así que no los ojos. Sí, de que... Entonces creo que este es el caso. Y él es el hombre que de nacimiento tiene el nombre de Paul John Knowles, o el mejor conocido como el Casanova. Okay. Paul nace un 25 de abril de 1946 en Orlando, Florida, esto en los Estados Unidos de Norteamérica. Y él tenía 4 hermanos. Él tenía un padre llamado Thomas, que básicamente se puede decir que era un padre bastante poco empático con sus hijos. Aprovechaba cualquier momento para regañarlos, para castigarlos. Paul era un chiquito que sí se portaba mal, sí en la escuela gritaba y no obedecía a las maestras, pero básicamente era un niño, pues normal, ¿no? Un niño que sí se portaba mal, pero tampoco es que no era violento ni hiciera grandes cosas como para que el papá y la mamá, que se llamaba Bonnie, que básicamente pues ni siquiera los atendía y un día decide irse. El papá, pues viendo esto, viendo que la madre los ha abandonado, pues con más razón dice, si tu mamá no te quiere, pues a mí, pues básicamente no me sirven aquí. Y lo lleva a un orfanato junto con sus 4 hermanos. Esta es una escuela, orfanato, donde, imagínate este dato que a mí me voló. Era tal la crueldad que ocurría en este orfanato, eran tantos las omisiones y tantas las muertes de estos niños en este orfanato, que la propiedad tenía un cementerio.
para poder enterrar a todos los niños que estaban ahí. Pues ahí es donde llega Paul y sus hermanos. Imagínate, ¿y qué me podrías decir de unos niños que pierden a la mamá, su figura de protección, se quedan con un papá ausente, déspota, poco empático, que los amenaza con llevarlos a un orfanato y los lleva a un peor infierno? Es literalmente, se gesta, maestra, lamentablemente. Hay una gestación de lamentablemente una alteración a nivel psique de estos niños, porque como lo hemos comentado anteriormente, lo más importante en un ser humano, y tan necesario así que en los animales inferiores, que así está catalogado biológicamente, están adaptados para que en cuanto nazcan se puedan a los pocos minutos levantar y empezar a seguir a la mamá, pero fíjense cómo siguen a la mamá. En Sí. cambio nosotros tardamos mucho en tener esa independencia. Usted deja un bebé abandonado y va a morir a Claro. las pocas horas. Entonces, fíjese cómo a estos pequeños les quita usted la figura materna, que es muy importante, y luego está esta figura nociva que es el papá, padre ausente, violento, agresivo, y los deja literalmente abandonados, como el mensaje diciendo, pues es que ustedes son basura, son estorbo, y ahí se quedan. Imagínese qué va a pensar un niño cuando sea adulto. Mi padre me abandonó porque o yo le estorbaba o yo significaba una basura. Con todos llevamos. El otro día estaba buscando una información de uno de los asesinos que hemos tocado en esto de la cara del psicópata. Y estaba buscando la información de el caníbal de la Guerrero, Ajá, sí. de Calva Cepeda. Ajá. Y en eso empieza el capítulo de nosotros dos, y entonces escucho tu voz decir: bienvenidos, hoy es el primer episodio de una nueva sección que se llama La cara del psicópata. Y te lo juro que mi mente se empezó a ir, más allá de estar escuchando la información que necesitaba, porque ya no me acordaba y ya no la encontraba en esos datos, pero escucharte. Y entonces empecé a bajar, Jorge, y entonces era un asesino, 2 asesinos, 3 asesinos, 4 asesinos. Y llegó un momento que dije, es que todos los que hemos tocado y todavía no se terminan. No, y ni se terminarán. Y se están fabricando otros, y se están persiguiendo a otros, Sí. y están actuando otros. Rápido le interrumpo, Ajá. perdóneme. Ya ve el caso, y esto porque alguien va a decir, ¿cómo que no se van a terminar? Pues no. Ejemplo, vimos al idiota del CCH, Exacto. que como por imitación, Sí. por quedar bien ante un grupo de redes sociales, entró y lamentablemente, con ventaja, cobardía, privó de la vida a un adolescente, cuando él estaba más grande, hasta Así en edad, es. fuerza, todo esto. Y tenemos otro que ya ve que hasta, con perdón usted, parecía retrasado, que, ¿y por qué lo hiciste? Es que quería quiere sentir que es asesino No serial. serial. O sea, vea las nuevas perfiles criminales, donde ya por imitación, pues quieren también ellos ser parte de esta lista negra, pero ahí es muy interesante revisar su bibliografía. ¿Qué pasó, no? El rompimiento de papá, mamá, la ausencia, figuras nocivas como amigos, las redes sociales, las series de televisión. Por ejemplo, que dice que quería imitar a Dexter, ahí Así es bien es. importante, incluso se necesita que este tipo de series tengan una restricción de edad. Y le comento rápido, Hernández en la cultura del feminicidio en México, así es un libro, así se llama, es el autor Hernández, se apellida, menciona un elemento muy importante, lo que son redes sociales y medios de comunicación que han incrementado los casos de feminicidio. ¿Por qué, maestra? Porque lo hemos visto con estas series donde son capos. Usted pone un capo de un actor guapísimo, barba de candado, Claro. sombrero norteño, 1.90, chamarra cara, lidereando. Yo sin ni estudio ni trabajo, Pues qué pues padre, voy a yo estar ahí también viendo. quisiera, Exactamente. claro. Entonces estas series
O está el papá, a ver, mijo, vente a ver para que están bien buenas estas de los narcos. Esas series tienen que Estas tener... sí son viejas, Ándale. dirían. Esas series tienen que tener una restricción en edad. ¿Por qué? Porque los adolescentes son una esponja que están absorbiendo buenos comportamientos y malos. Y están haciendo más adelante un juicio de valor, qué es bueno y qué es malo para su propia formación y después su comportamiento ante la sociedad. Pero si yo lo nutro con series terribles, porque tienen que tener una restricción en edad, no es lo mismo que usted lo vea, que yo lo vea, a que lo vea un adolescente. Ujú. Ejemplo, usted es independiente, usted tiene un trabajo, yo tengo un trabajo. Yo ya sé qué voy a hacer, usted también, a dónde quiere ir, pero el adolescente no. No. El adolescente no sabe ni qué diablos quiere estudiar, no sabe si va a estudiar o no. Y entonces le enseño este tipo de series, entonces estamos gestando ya los futuros homicidas. Este es el asesino Casanova. Para cualquiera que lo escuche, el término Casanova es el galán, el que conquista, el que tiene todas las mujeres que quiere. Pero la verdad es que es un asesino horroroso, es un delincuente, es alguien que no debería. Pero entonces salen estas series, como estaba viendo la de Ed Gein, que acaba de sacar Netflix, y haz de cuenta que estás viendo un santo. Ah, sí, cierto. Bueno, hasta lo ponen bien guapo. ¿Cómo es posible que hagan eso? Ajá. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que pareciera que como tienen una vida, sí, muy dolorosa, entonces te ponen a un niñito que está siendo golpeado, que está siendo ultrajado, y ves a un adulto y dices, pero pues claro que se iba a convertir en eso, pero eso no significa que sea una justificación, Sí, es no. un razonamiento de lo que pasó y por qué puede tener este daño mental, pero eso no significa que justifique lo que le hicieron para que ahora él destruya familias. Es correcto. Sí, completamente de acuerdo con usted. Entonces, pues llega este joven Casanova, ahora mal dicho yo creo, pero es para que lo ubiquen. Paul ha vivido en este orfanato. Ya no convive con los hermanos, porque precisamente es muy curioso que de 4 hermanos que vivieron la misma familia, pero tal vez no captaron la misma historia, porque uno vive las carencias o las bendiciones de tu familia de manera diferente. Tal vez yo puedo decir que mi padre fue una maravilla y le pregunten a un hermano y diga, ¿pero de qué estás hablando si mi papá era terrible con nosotros? Entonces cada quien percibe a veces la historia de diferente manera. Inclusive, tal vez, como en el caso de Paul, los hermanos no siguieron el camino de la destrucción, lo que sí hizo Paul. A los tan solo 19 años, un día va por la calle, ve a un policía y lo secuestra. Y va en una patrulla con un policía adentro, lo atrapan. A los tan solo 19 años, lo meten a prisión y le dan más de 10 años de sentencia. A Paul le fascinaban las cuestiones de la astrología, de esto de la adivinación, de cuál era su futuro. Y aquí viene algo bien interesante que me gustaría que me digas qué opinas. Una joven ya casada, llamada Ángela, le escribe y le dice que ella es astróloga. Empiezan a tener un intercambio de conversación donde él la empieza a enamorar y ella se enamora de él a tal grado que le contrata a un abogado que se llama Sheldon, que va a ser bien importante en esta historia. Todos sus ahorros se los da el abogado para que la pueda sacar. Ajá. Un día, esta señora astróloga va con su astróloga, así como el psicólogo tiene su psicólogo, Ujú. pues los astrólogos Sí. también tienen su... Oh, ¿tú sabías? Sí, que Ok. quien les dice su futuro. Y entonces le dice esta astróloga a esta joven, le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que salvar a una persona. Y ella inmediatamente asume que es Paul. Ajá.
Paul siempre le decía que ella era como su ángel guardián, como su perfecto ser Sí, que la le iba- manipulación. Exacto. Y ella cae. ¿Por qué tú dirías que hay mujeres, porque sobre todo son mujeres, lamentablemente, quienes se enamoran, idolatran y pueden dejar el mundo por un preso? Ah, eso es buenísimo. Y se ha visto, digo, en el campo o en el albor de nosotros los forenses, sabemos muy bien que incluso hay pasantes que terminan andando con los presos, o las personas privadas de la libertad. Ujú. ¿Por qué? Porque se ha estado viendo que son atractivos en ese sentido de que pueden generar una liberación de dopamina y adrenalina. No es lo mismo, con todo respeto lo voy a decir, pero lo vamos a analizar criminológicamente, a que digan, bueno, no voy a decir qué cantante, Ujú. pero actualmente hay un cantante que tiene toda la facha de chico malo, así le dicen, que clásica, como que viniera de cárcel. Ok. Y ahorita está siendo muy famoso, que también canta reggaetón. Incluso sale en TikTok y se ríe y dice buenos días, mamita, y no sé qué. Y toda una generación de jóvenes de la edad, un poquito más chicas que él, Ujú. están pero vueltas Locas con él. desquiciadas, sí, Ujú. porque el fulano y fulano y fulano. Pero usted lo ve en el perfil y o sea, en un perfil ya más criminológico y parece como si fuera de cárcel. Yo me cruzo la avenida para no Porque caminar al lado de él. es que fíjese, es atractivo, tiene el porte, pero tiene esta mirada como de malo. Ujú. Entonces, muchas chavas les llama la atención eso, porque no es lo mismo el típico godín que hasta con el suétercito, los lentes cuadrados, está en la computadora, Claro. al que es más, incluso nosotros como hombres también tenemos más, no estoy diciendo atracción física, lo voy a dejar bien claro, Ujú. sino una cierta atracción de manada por este alfa. No es lo mismo el cuate que de repente hasta chifla, a ver, y empieza ahí a mover, entonces, oye, dile a este cuate que es re bueno para mover esto, y dile a él, y todos los demás somos como más cohibidos. Entonces, esto, maestra, genera una atracción. Puede ser una atracción biológica y también consciente de que como son líderes, e incluso puedo decir líderes natos, les genera esta atracción. Porque no es lo mismo el típico que está en la oficinita de 9 a 6 de la tarde, con el Ujú. sandwichito, y que sea muy tranquilo, al que está en las barras haciendo ejercicio, chifla, adrenalina, se sube a la moto, a ver, súbete mi reina, Claro. y ahí vamos, y luego me la llevo a bailar, y entonces tengo mi propio sello de macho alfa, por decirlo Sí, sí, así. sí, sí. Del Entonces, rebelde. del rebelde. Y estos son muy atractivos porque hacen una liberación de dopamina y adrenalina. Perdón que la interrumpa. Sí, sí. Ahí le va. Yo creo que usted cuando estaba más joven Sí, tenía... qué bueno que dices más Sí. joven, ¿eh? Para Sí, no lo meterte en corrijo. problemas. Yo creo que algún día tuvo usted un amigo en moto. Sí. Y Sí. fíjese, ahí va, ahí la Ajá. descripción. Y probablemente este amigo en moto, si tenía colita de caballo y andaba en moto, era atractivo para muchas compañeras de usted. Sí, claro. Decían, no, es que trae moto y ya viste que siempre trae con su Este colita. traía el pelo como el león. renegado, sí. Sí, ande. Pues el renegado, Sí. no recuerdo, Lorenzo Lama se Ah, llamaba oh, el sí. actor. Era, Yo sí me hubiera escapado con él. pues era un ídolo de la Claro. generación de en aquel entonces. Ujú. Lo veía en moto, clásica chopper, todo rockero, el pelo largo, barba así como crecida. Incluso actualmente, si se da cuenta, ahorita está de moda mucho lo de la barba. Sí. Incluso el secretario de Seguridad Pública tiene mucho atractivo por el tipo de barba que trae. Entonces, estos masculinos generan una atracción pues tremenda porque es liberación de adrenalina y dopamina. Pero ella me dio la razón. El clásico, su compañero de moto de cabello largo, Oh, sí. era un Y me atractivo. encantaba. Era atractivo para ustedes. A diferencia del licenciado que llegaba con su portafolio, trajecito. Pues sí, el chico bueno anda. Pero trae moto y el cabello largo. O sea, es como una fantasía. Sí, sí, claro. Y Ya hasta se quedó. no, es que ¿sabes por qué está? Sí, me quedé Sí, pensando. recordando. Sí, y hasta me acordé del nombre que hace tantos años. Ajá. Y fíjate que hasta, yo no sé si ya estará casado o vivo o no lo sé porque lo dejé.
se llamaba Rodrigo Rodrigo Vértiz. Ah, ya. Y fíjate, si de repente me escucha, bueno, que se muera de la risa de que yo estaba perdidamente enamorada de él. Y resulta que esta Ángela le dice su astróloga que este hombre es casi a lo que ella vino a este mundo a salvarlo. Contrata al abogado Sheldon, le da todos sus ahorros y entonces Sheldon consigue una libertad anticipada para Paul. ¿Qué es lo que hace Paul? De inmediato en este proceso ya legal con el nuevo abogado, le dice a Ángela y le propone matrimonio. Yo me voy a casar contigo, vas a ver, yo voy a trabajar y te voy a dar la vida que mereces porque tú eres un ángel, por eso te llamas Ángela y por eso llegaste a... Bueno, la mete en un mundo tan maravilloso que ella se lo cree. De pronto la misma astróloga de Ángela, la astróloga de esta historia, le dice, ¿sabes qué? Estoy sintiendo como una vibra muy oscura a tu alrededor que te puede hacer daño. Y Ángela inmediatamente deduce que no es Paul el que secuestró, el que ya ha robado, el que tiene la mala fama. Dice, ha de ser mi ex esposo que todavía convive aquí y lo corre. Ok. Al ex esposo. Sí. Al Godín. Al Godín, exactamente. Y se queda con el malote, ¿verdad? Okay. Sale Paul, llega a vivir con Ángela y Ángela se da cuenta que este cuate ni se va a casar con ella, pero lo peor es que ni va a trabajar, ni le va a dar la vida que le prometió. Y entonces ahí sí empieza a decir, es que yo siento un aura muy oscura de este hombre y entonces entiende gracias a esta astrología que Paul es la vibra mala, no su exmarido. Imagínate. Y entonces, ¿qué hace? Le dice a Paul, ¿sabes qué? Definitivamente voy a regresar, cancela el matrimonio y voy a regresar con mi expareja. Paul esto lo siente como un rechazo, está aparentemente muy deprimido porque el amor de su vida lo ha defraudado y entonces deja a Ángela y empieza su recorrido. Él usualmente tenía la habilidad de cambiarse de lugares muy seguido, de cambiar como de personajes. Pero sigue teniendo a Sheldon, que es el abogado, de su lado. Okay. Así como te digo que hay mujeres que se pueden llegar a involucrar con estos delincuentes, ¿por qué pasa también con los abogados? Pero no en cuestión de amor, sino que hacen una empatía de quien saben es un delincuente y sí es culpable, pero más allá de lo legal, de tratar de hacer todo lo mejor para sacarlo, se enganchan con ellos. Es que mire, era lo que platicamos hace ratito con la cuestión de esta empatía y este gusto por estas personas, porque hace ratito le comentaba en el sentido de que incluso nosotros como hombres sí tenemos esta, no voy a decir atracción física, sino es una atracción de respeto, más bien es un respeto y una admiración. Por ejemplo, sucede mucho, voy a poner este ejemplo. Somos varios los que estamos en una escuela de artes marciales y muchas veces si el profesor es un profesor todavía joven, que ha sido campeón nacional e internacional, tiene sus cinturones y es bien buena onda, la mayoría de los alumnos lo admiramos porque decimos, yo quiero ser como el profesor. Entonces, ahora lo voy a poner a la mala. Ejemplo, si yo como su abogado veo que este cuate, a pesar de los delitos que trae, es Casanova, o sea, es muy atractivo, hace reír a todo mundo, es el alma de la fiesta, me da seguridad como compañero de brother, digamos, de hombres de la manada, pues es un atractivo donde yo me siento muy bien con esta persona, con mi amigo. Incluso aquí, igual pueden poner en los comentarios, ahorita lo que hicimos del ejercicio con Lorenzo Lamas, alguna amiga que tenga más de 30 años,
puede poner, sí, cierto, yo tenía un novio a los 18 o si tiene alguna amiga de 40, que nos ponga ahí, sí, cierto, yo tenía un novio así, con esas características. Y en el caso de los hombres, muchas veces tenemos esta amistad, porque a pesar de que sabemos, ejemplo, tenemos amigos que pueden ser nocivos, sin embargo, su presencia nos da fortaleza. ¿Por qué? Porque nos hacen sentir también muy seguros. Yo tengo un amigo que no le gustó estudiar, se fue a hacer un negocio propio, tiene ahí unos carritos de hamburguesa, pero usted lo ve y es movidísimo. Movido. O sea, yo, por ejemplo, llego y me quedo cohibido, tal vez ahí hasta pidiendo permiso, ¿no? Y él agarra, mueve, a ver, carnal, pásale para acá, chifla, a ver, dame chance, y acomoda de volada, ¿no? Y se queda uno como espantado, nada más viéndolo, ¿no? Y entonces de repente uno como hombre también dice, tengo esta necesidad, algún favor, oye, voy a acudir con este cuate porque él siempre sabe cómo manejar la situación. Entonces, en el caso del abogado, puede ser, estoy suponiendo, pero si es un abogado que se le ha pasado, pues en su trabajo, se ha pasado leyendo para llevar casos, ha tenido otro tipo diferentes de clientes, ejemplo, divorcios, herencias, pero de repente se encuentra con este personaje que no solamente da seguridad a las mujeres, sino como hombre también es atractivo porque me da seguridad, me hace sentir bien, en confianza y es un líder, pues es mi cuate. Imagínate. Sí, 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 sí. Paul está deprimido porque Ángela lo ha dejado, porque para Paul Ángela lo traicionó en regresar con su expareja. Entonces se va a un bar. Esto es en Orlando. Va a un bar, comienza una riña, una pelea, y agarra a un cuate, lo golpea y lo apuñala. Y entonces lo detienen, lo llevan ya con la policía, lo meten a una celda, pero dejan la celda abierta. ¿Y qué es lo que hace Paul? Pues se pela. Lo mismo que con el coqueto en México, ¿te acuerdas? Pues igualito. Aquí, Paul ve que la celda está viable su escape y se va. No, y pues ahí es donde empieza esta historia que pareciera que no tiene fin, porque esto tan solo ocurrió en unos meses, ¿ok? Él se va y de pronto él va caminando, ya no tiene dinero, no tiene el apoyo de Ángela, lo están buscando, se ha escapado. Y entonces de pronto ve una casa que está abierta de una mujer de 65 años, que es una madre jubilada, que se llama Alice. Entra, la toma, la lleva a su recámara, la viola, y entonces agarra unas medias, de estas medias de licra. No son de licra, estas medias. Sí, las medias. Ajá. Y primero la amarra en las manos y luego agarra y se lo pone como mordaza y se va. Empieza a robar ciertas cosas de la casa porque necesitaba dinero. Y de pronto a los días encuentran, porque empiezan a notar que Alice pues ya no sale y se dan cuenta que Alice ha perdido la vida. No porque la haya matado con esta intención Paul, sino que Alice tenía una dentadura postiza. Y cuando ella está tratando de liberarse, de moverse, está atada, se zafa esta dentadura, se le va para la parte de atrás, se ahoga y pierde la vida. Entonces, este es el primer asesinato. ¿Se diría que es culposo, no doloso? Es que es muy buena pregunta, porque algún buen defensor va a decir, bueno, es que él no la privó de la vida, porque no fue él. Entonces, sí es una situación que ahí nuestros amigos abogados nos coloquen en los comentarios, que participen con nosotros si gustan, qué figura jurídica tendría este amigo, porque bien es cierto, él no hizo nada, él la dejó con vida, sí es cierto, la dejó amarrada, pero no
la privó de la vida. Y la otra, en la autopsia, arrojaría una asfixia por sofocación en su variedad de obstrucción de vías respiratorias Ok. por la dentadura. Ujú. Entonces, está buena, bueno, Está complicado, sí, ¿sí? la estrategia legal. Porque se puede salir no libre porque sí la violentó sexualmente, Bueno, ¿no? sí, ya es otra. Y hubo robo, Así es. pero no por homicidio. Así Ni es. siquiera con esta intención, ¿no? No fue ni siquiera tentativa, Sí. porque su intención, en teoría, no era matarla. Y vamos a saber, a mí me pasa muchas veces que, no sé si a ti te pase también, estás viendo una película y estás viendo estás escuchando lo que está pensando alguien y dices, ¿y cómo supo esta narración? Si finalmente, pues esto está recreándose, Sí. ¿no? Y pasó esto, pero murió la persona. Bueno, ¿y cómo supieron lo que pensaba y lo que dijo si ya está muerto? En este caso, vas a ver este final porque da muchas vueltas y vamos a ver que todo lo que se está diciendo es por propia voz de Paul. Ok. Paul, ya que se necesita escapar, se roba el coche de esta maestra. De pronto ve que van dos chiquitas caminando y es Lillian Anderson de 11 años y su hermanita que se llama Illy Met de 6 años. Resulta que él va por donde estaba su casa en Orlando, Florida, por donde él nació. Estas niñas eran del vecindario. Paul muchas ocasiones visitaba estos alrededores como para regresar, como ballena que regresan a morir a puerto. Él regresaba. Y entonces las ve y las niñas fijan la mirada en él. Y él asume que estas niñas lo reconocen. Híjole. ¿Qué es lo que hace? Las toma, las violenta y les quita la vida. Por lo que en este momento entendemos que ya ha perdido la vida su primer víctima, que es la maestra, ya le ha quitado la vida en 24 horas. Le ha quitado la vida a estas dos chiquitas. Y de pronto ve a otra niña de 13 años en la carretera que se llamaba Jen Sanders. Ella a veces pensamos que cuando las víctimas se ponen como de una manera mucho más fácil para que estos delincuentes las tomen, pero pensemos que estos son los años 70, son niños que no tienen esta maldad tan presente. Ahorita tú ves a una niña de 13 años y ya parece que tiene 18. Sí. Pero en los años 70 todavía una niña de 13, eso era, una niña. Entonces él la toma, la vuelve a violentar y le quita la vida. O sea, ya ha matado a 3 niños y ha provocado la muerte de esta señora. La avienta en agua y días después regresa y le arranca la mandíbula y se la lleva como trofeo. ¿Por qué la mandíbula? ¿Qué pensarías tú? La mandíbula. No sé si él tuvo una enfermedad o su papá que recuerde precisamente esa parte anatómica tan específica. Pues aparentemente es la parte como más... Esto te lo quiero yo preguntar porque estuve pensándolo mucho. Cuando un cuerpo está en estado en sus primeras etapas Ajá. de descomposición, han pasado unos días. Entendamos que Orlando, en Florida, es un lugar muy caluroso, pero también hay humedad. Uh-huh. Entonces, en el estar también en agua Sí. y en las primeras horas, ¿esta parte pudiera ser de más fácil acceso o desprendimiento o algo? Esa es buenísima. De acuerdo al clima
que tiene que ver mucho que exista calor, humedad y esté el cuerpo en agua, la putrefacción se va a acelerar, pero tremendamente. Entonces, un cuerpo que ya estaría en fase enfisematosa, que sería, por ejemplo, en un clima como estamos ahorita, de frío aquí en Ciudad de México, que de repente ha sido un frío tremendo, podría tener ya la fase enfisematosa en unos 4 días, es decir, que ya está lleno de gas, ya empieza a llenarse gas. De 4 a 5 días, de acuerdo al clima ahorita en Ciudad de México, que hace mucho frío, al 5.º día ya estaría muy lleno de gas. Sin embargo, con mucho calor, humedad y en un medio líquido, este proceso en 48 horas ya estaría en estado de putrefacción. Por eso, Ya en 48 ya en 48 horas. Por horas. eso, maestra, cuando la arroja, porque la arroja al agua, ¿verdad? Ajá. Ok. Cuando la arroja al agua, que falleció, o bueno, la priva de la vida, el cadáver se hundió, porque la cabecita incluso queda arrastrando la cabeza en la parte del fondo del pantano, del río, del mar. Entonces, pero cuando el cadáver empieza a llenarse de gas por la descomposición, entonces flota. Exactamente, es el segundo tiempo de flotación. El primer tiempo de flotación. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Cuando él encontró el cadáver flotando, lo tomó, lo aparta en un lugar más escondido para que no lo vean, y ya es muy fácil desprender la mandíbula. Si esto lo hubiera hecho en las primeras 8 horas, era imposible, porque los músculos más fuertes del cuerpo son los músculos masticadores, Ok. que es el músculo macetero, el trigoideo lateral y trigoideo medial. Entonces, esos son 3. Los músculos faciales ya son distintos. Tenemos el orbicular de los labios, el bucinador. El bucinador es el que usamos para inflar los globos. Los cachetes es el músculo bucinador. Bucinador. El orbicular de los ojos, aquí el músculo también en el frontal para que podamos fruncir el ceño. Entonces, nuestros músculos, cuando hay una parálisis facial, lo que afecta son los músculos faciales, muy distinto a los masticadores, porque alguien va a decir, bueno, en una parálisis facial, ¿por qué puede la persona comer? Sí, es cierto, hay músculos también integrados aquí faciales que hacen que la parte sana jale, por eso la parte sana es la que se ve como Torcida. voy a poner un término no técnico, como chueca, Ajá. pero la parte realmente que está con parálisis es la parte que no tiene expresión. Entonces la parte sana es la que jala los músculos. No es la que está no es la que está- lesionada. no, porque mucha gente piensa es que le dio parálisis facial y lo vemos así Por todo. eso tiene la boca chueca, ¿no? La boca chueca, pero la parte chueca es la parte sana. ¡Wow! Porque los músculos entonces hacen la contracción y por eso es que la parte con parálisis, por eso se llama parálisis, está paralizada y es la parte enferma. Entonces usted lo ve así, la parte sana es la que está chueca. ¡Qué y impresión! y la parte enferma es la que está paralizada. Entonces, pero es muy distinto los músculos masticadores. Si él llega en las primeras 6 horas que ya empieza la rigidez cadavérica en los músculos masticadores, es casi imposible, a menos que con un bisturí seccione músculos masticadores, desarticule, Que no es tan fácil. que no es nada fácil, Ajá. y jale. Ok. Ahí sí, pero en un cadáver ya en estado de putrefacción, enfisematoso, que ya todo se empieza a... Y aparte, la maceración en el líquido hace que el tejido sea muy friable. Fíjese, es bien impactante cuando llega un cuerpo en estado de enfisematoso, trae cabello, hacemos la incisión tipo corona o coronal, Ujú, como una diadema, ujú. y al momento de que cortamos de manera coronal, entonces jalamos el colgajo anterior, queda en esta parte, y el colgajo posterior se va hacia la parte occipital para que quede descubierto completamente el cráneo. Ok. Esto es un paso muy importante en la autopsia porque aquí vemos en lo que es el tejido pericraneal si hay alguna lesión, alguna Ya, contusión. ujú. Si la hay, aquí vamos a encontrar la lesión bien marcadita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando viene un cadáver en estado de putrefacción? En fase enfisematosa, usted empieza a cortar el corte coronal o en diadema
y cuando jala la piel para llevarla hacia la parte de la cara, el, el cabello se desprende. Entonces, ya una vez que se sutura el cuerpo, ya no tiene cabello, porque se desprendió. Es muy fácil que se Ya desprenda. Usted sacarlo. nada más hace esto Y se va. se va el cabello completo, porque el cuerpo ya se está deshaciendo, ya se está degradando. Entonces, de hecho, cuando se hace el corte en el cráneo, usted quita la tapa craneal, el cerebro ya está en estado de licuefacción, ya Ujú. empieza a escurrir. Por eso es que es ilógico, vuelvo a repetirlo, que los cadáveres se muevan, porque el cerebro ya está licuado, es imposible. Entonces, Claro. aquí lo vemos perfectamente bien. La articulación temporomandibular, ¿qué es esto? Es justamente esta articulación que aquí estoy señalando, Ok. donde está parte de lo que es la rama de la mandíbula, Ujú. que va a articular con parte del hueso temporal. Entonces, es una articulación muy compleja porque tenemos dos movimientos, arriba para abajo y lateral. Entonces, Exacto. cuando alguien recibe un golpe con la mandíbula abierta, Por eso se es fractura. terrible. Y aparte aquí le va a perjudicar Ah. terriblemente la articulación. Alguien que mastique de manera, no voy a decir tecnicismos, de manera chueca, a la larga va a tener problemas en la articulación temporomandibular porque se va a desgastar muy distinto a una mordida normal. O sea, por eso es que la salud dental es tan Sí, sí es muy importante. importante. Entonces, esta articulación es sumamente importante. Cuando la persona ya está en estado enfisematoso, que ya incluso la boca está abierta, porque ya Ajá. los músculos ya se están degradando, entonces queda con la boca abierta ya en este periodo, es muy fácil meter un instrumento que nada más desarticule y puede jalar, porque incluso usted mete las manos entre los labios y la piel Y y bye. se va como mantequilla. O sea, es muy fácil tomarla y ya nada más en la articulación corta los ligamentos y los tendones y jala. Y entonces, en este momento, en el 48, 72 horas, probablemente fue en Sí. 72 horas donde... Sí, a los 3 días. Ándele, exactamente. Ujú. Entonces jala y se lleva la mandíbula. Es muy fácil, pero ya tiene que estar en enfisematoso. En ese estado. Exactamente. A los tan solo 20 días de que sucede esto con esta niña de 13 años, que se lleva su mandíbula, él entra a la casa de su próxima víctima. Solo 20 días. Sí. O sea, ya le ha quitado la vida a la maestra, a A las 3 dos niñas. Ajá, niñas, 3. y ya va por la quinta. Entra a su casa, vuelve a hacer lo mismo, la violenta, todas las violentas sexualmente. Y la vuelve a amarrar con unas medias. Toma su televisor, estamos hablando de los años 70. Si en el 54 es que había ya la televisión a color, 20 años después, pues no habían obviamente televisiones muy ligeras. Sí, eran unas cajototas. Era exacto, ¿no? Y que le cambiaba. Sí, con perilla. Entonces, imagínate lo que fue también tomar esto y llevarse ese televisor y se lo lleva a otra de sus conquistas. ¿Ok? Entonces ya empezaba a regalar. Él no solo se quedaba con los trofeos del cuerpo, sino que ya empezaba a mover artefactos. Uno, que los podía vender, Sí. porque necesitaba dinero, porque además, recordemos que ya estaba siendo perseguido, él había huido Sí, de la del cárcel. problema, ¿no? Con esta persona. De pronto entra a una casa donde vive Kathy con su hijito Joe de 3 años. Ella es una mujer divorciada, está siendo una madre que está educando sola a su hijo. Le quita la vida a Kathy, la vuelve a violentar y vuelve a amarrarle las manos. Al niño lo ve, tiene 3 años y no le hace nada. Hasta ahí cómo vamos, que ya estás pensando, a ver. Sí, porque fíjese cómo a las niñas y cómo a las demás víctimas las violenta, pero al niño no. Ujú. Entonces él puede incluso reflejarse
en el niño. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mamá que no tiene el apoyo ni del esposo y el niño no tiene papá. Nada más está él solo, el niño. Entonces, por eso es que puede él identificarse con el niño y no agrede al niño. Pero sí agrede tanto a las mujeres adultas, que puede tener un odio como Juana Barraza lo tenía hacia su madre, y igual, un odio para la ausencia de la mamá, y se ve reflejado en las niñas también. Porque al final de cuentas, voy a decir de manera con mucho respeto, pero él puede asumir que las niñas al rato se van a convertir en mujeres. Entonces, y al niño no, el niño lo deja porque es su reflejo. Fíjate que lo que estás diciendo es justo una de las hipótesis que se tiene. Un día le llama al abogado Sheldon, ese que lo sacó de la cárcel, y le dice, yo te tengo que confesar que he hecho muchas cosas muy malas. Y entonces el consejo del abogado, más allá de decirle, pues entrégate, ¿qué? Le dice, pues grábalo. Cómprate una grabadora, unos cassettes y graba tu confesión. Entra a otra casa, Sí. violenta a la mujer y le roba una grabadora y unos cassettes. ¿Y qué hace? Comienza a grabar sus confesiones. Solo le confiesa a Sheldon, el abogado, y le dice que le ha quitado la vida a una mujer, pero que dejó vivo a su hijo de 3 años. Y entonces le dice, ¿y por qué lo dejaste vivo? Ajá. Uno dice que porque esta de la hipótesis que dices tú es la que sacan ya en cuestión legal. Pero él lo que le dice al abogado es, pues es un niño, si le preguntan no va a saber ni qué pasó, y por eso lo dejé vivo. Que es ilógico su argumento, porque a las otras niñas Exacto. las priva de la vida. Exactamente. Entonces, lo que dicen, ¿cómo dejaste este niño, pero Sí. a las niñas sí, y mataste una de 6? Volvamos, los años 70 un niño de 6 era, si ahorita son inocentes, bueno, en los 70 eran más. Sí. Entonces, este argumento exactamente, pues no es creíble. 12 horas después de haber ido y quitarle la vida a esta mujer, dejar al niño, ver al abogado, él se va a un pub de estos como irlandeses. Ujú. Y él es un hombre pelirrojo, es un hombre que va días antes y le quita la madre a un padre de familia. Desaparece. La familia no sabe qué ha pasado con él, pero entonces le roba su ropa. ¿Ok? Sí. Se lleva la ropa de este hombre, se viste con el dinero que le roba, incluso se va a cortar el pelo, se arregla y se va a este bar. En este bar conoce a una persona que ella es una periodista. Esto para Paul es fascinante porque lo que quiere es reconocimiento, lo que quiere es que lo vean, que hablen de él. Y entonces se sienta con la periodista y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo muchas cosas que me pueden hacer muy famoso. Si quieres, un día te las voy a platicar. Ella, pues empieza a platicar. Pero fíjate, aquí entra algo bien curioso. Si tú vas a un lugar, y esto pasa mucho con las mujeres, creo que con los hombres también, pero tienen una cierta diferencia. Tú llegas a un restaurante, estás con un par de amigas, de pronto ves que en otra mesa hay 3 jóvenes o señores de la edad que tengas, muy bien arreglados, de buen aspecto, se ven que comen, o sea, tienen buenos modales en la mesa, consumen cosas que para un conocedor serían importantes. Y de pronto te dice el mesero,
Oiga, señorita, señora, los caballeros de ahí le mandaron una copa y tú dices, ay, muchas gracias, qué amable, qué caballero, ¿no? Ajá. Los señores dicen que les invitan a su mesa o que si pueden sentarse con ustedes. Y entonces empiezas a platicar porque, ay, se ven tan amables, tan caballerosos. Pero si volteamos la escena y son estas mujeres que están sentadas, pues, conviviendo y llega un cuate que de aspecto no se vea muy elegante, que tal vez sus modales no sean muy finos, y te invitan la misma copa, te apuesto que no la aceptan. Ok. ¿Por qué siempre metemos este estereotipo que el bueno viste bien y el malo o viste mal o huele mal o tiene malos modales? Incluso lo vemos mucho, hasta para cuando compramos comida. A mí me pasa mucho, esto es muy malo, o sea, lo Ujú. reconozco. Pero no sé si a usted le pasa que cuando va a pedir, por ejemplo, una quesadilla, o Ujú. que alguien está preparando ahí la masa para hacer una quesadilla, un sope, un guarache, le tenemos más, bueno, incluso hasta un cóctel de frutas, le tenemos más confianza a si es una mujer, a si es un hombre. Por ejemplo, pasa mucho que en un trabajo cerca hay un mercado y ahí hay varios puestos de fruta, de cócteles de fruta. Y créame, maestra, que cuando la señora o la hija de la señora me prepara el cóctel con sus manos, porque lamentablemente hay quien sí se lava bien las manos, hay quien de plano usa un guante, mejor un guante quirúrgico, hay quien de plano no. Entonces, no es el mismo impacto que con ella se vean sus manos, incluso hasta pequeñas con la fruta y estén cortando la fruta, a que cuando está el esposo o el novio de la chava, con estas manotas agarran y empiezan a cortar la fruta. Ya no se antoja, o bueno, a mí ya no se me apetece. Como que me da la imagen de que el sujeto es sucio. Ajá. Entonces, en el sentido como usted lo pregunta, también es muy bueno porque siempre vemos esta parte, si está aseado, si está limpio, porque lo que nos refleja es que es una persona descuidada, sucia, o que incluso puede tener algunos hábitos que pueden ser nocivos para nosotros. Ejemplo, si usted está, yo lo veo mucho en el transporte público, no es lo mismo que alguien estornude y hasta haga esto, Así es. o saque un pañuelo y se cubra, a que de repente alguien y estornuda. Entonces, hasta nos alejamos. Bueno, a mí me pasa que yo me alejo. ¿Por qué? Porque sé que me va a infectar. O bueno, me va a contagiar. Entonces, por eso es que la imagen tiene mucho que ver también en cómo seamos percibidos, lamentablemente. Digo, o para bien o para mal. Pues esto es lo que le pasa a la periodista. Incluso empiezan a platicar, se conocen y terminan teniendo relaciones en la habitación de un hotel. Al otro día, esta periodista le dice a... la periodista se llamaba Sandy Fox. Sandy le dice que ella ya, pues puede estar 3 días con él, están compartiendo, van a otro lugar. De hecho, ella le presenta a unas colegas que también son periodistas, por lo que Paul, pues está extasiado, porque Sí. está en un lugar donde le pueden dar voz y esto es lo que a él le importa. De pronto Sandy le dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo seguir porque yo me tengo que regresar a Inglaterra. Pero una de las jóvenes, y fíjate aquí qué importante, una de estas jóvenes periodistas empieza a platicar con Paul. Él le dice que, pues que tiene historias muy interesantes y le dice a esta chava, oye, me platicaste que tienes que ir a algo que te corten el pelo. Ah, pues yo te acompaño. Y se lo lleva. Se la lleva, perdón. A los días le habla una de las jóvenes a Sandy, ¿ok? Y le dice, necesitas venir a la policía porque necesitamos decirte algo. Ella piensa, porque le dice, tiene algo que ver con el joven con el que estabas. Ella piensa que le ha pasado algo, va
Y entonces está otra de las jóvenes que estaban ahí reunidas y le dice, pues fíjate que nuestra amiga se ha ido con este hombre y este hombre está siendo buscado. Oh. ¿Qué es lo que pasa y había hecho Paul? Resulta que se la lleva, la amenaza en el coche con que tengan relaciones sexuales. Afortunadamente ven y esta joven logra escapar, pero lo puede identificar. Cuando le preguntan por qué te fuiste con él, ella dice, pues porque venía contigo, Sandy, y yo pensé que era tu amigo. Y si era tu amigo, yo podía confiar en él. Imagínate qué peligroso es esto. Sí, es muy peligroso porque justamente le acaba de dar al clavo. Es tan peligroso porque a veces no conocemos realmente cómo es la persona y tenemos la confianza para depositarla en ella, bajamos nuestra guardia, nuestra seguridad, y esto recuerdo muy bien que sucede y es muy confiable, bueno, tienen lamentablemente estas conductas los adolescentes. Usted que ya tiene experiencia y ya ha tenido un mal momento con alguien, lo va aprendiendo. Entonces, cuando cierta persona tiene un patrón característico similar a donde usted ya tuvo el mal momento, agarra y dice, no, Ahí no. es igual que el otro. Sí, claro. Ahí no. Pero el adolescente no. Uh-huh. A veces el adolescente dice, no, pues es que todos somos bien diferentes y cada quien es único, ¿no? Ok, se vale, en el buen ser debería de ser, pero no siempre es así. Entonces, confían y es cuando tenemos, lamentablemente, vea cómo de un voto de confianza, de buena fe, se puede gestar toda una delincuencia organizada. Ejemplo, yo pongo un perfil, y esto lo vamos a estar duro y duro por el incremento de personas desaparecidas, mal llamado así. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un perfil falso, puedo poner una foto bonita y puedo hablarle de manera muy decente, muy amable a una persona y hago que baje sus mecanismos de defensa, de guardia, la sustraigo y puedo cometer un delito. Exacto, pero ni Sandy lo conocía. Solo tuvo, digo, esa es la verdad, solo tuvo encuentros sexuales con él, no hubo ningún tipo de vínculo, intimidad sí. de otra forma, ¿no? Y la otra chica lo que hace es, me voy con él, trata de abusar de ella, ya logra salir, pero entonces ya tienen ubicado a Paul. ¿Qué es lo que hace Paul? Está huyendo, está desesperado. Y entonces entra a la casa de Bárbara. Bárbara eran unas gemelas, ¿ok? Era May y Bárbara. Y tenía un hijito de 6 años que se llamaba Dale. Ajá. Bárbara trabajaba todo el tiempo para poder apoyar a su hermana que tenía una parálisis y a su niño. Újole. Llega Paul, entra a la casa. No estaba ni la hermana May, no estaba la hermana y ni estaba el chiquito porque ella lo había ido a recoger a la escuela. Sí. Cuando llega, entra a la casa, pues está ordenando ciertas cosas y de pronto el chiquito le dice, voy a ir a ver a mi tía. Y cuando al parecer entra, se da cuenta el niño que la tía está tirada en la cama sin ropa y está sangrando por la boca. Entonces empieza a gritar. Sí, claro. Cuando la mamá escucha esto, se quiere acercar y de pronto oye una voz que le dice, no voltees. Y ella, por instinto, lo primero que hace es voltear y se encuentra con un hombre con un arma. Y le dice, me voy a llevar al niño. Esta madre dice, no, llévame a mí. O sea, yo voy a hacer lo que tú quieres, pero a mi hijo no te lo lleves. Ya dejó vivo al niño de 3 años, a Joel. Sí. Ahora se quiere llevar al de 6 años. ¿Qué hace Bárbara? Vámonos. Tú dime a dónde quieres que te lleve, pero yo me voy contigo, pero tú deja a mi hijo. Y entonces se la lleva conduciendo
Bárbara en su propio auto se lleva a Paul. Van en la carretera y de pronto ella narra que él está todo el tiempo manejando el radio del automóvil porque está tratando de oír alguna noticia sobre él. Pero lo que más le causaba frustración es que nadie lo estaba buscando. No había una sola noticia. Sí. Y entonces ella se da cuenta que él es un narcisista, que lo que quiere es esta adulación. Y entonces ella lo empieza a enamorar a él, hablándole de lo guapo, de lo grande, de lo inteligente, de todo. Y él empieza a ceder. Se van a un hotel. Ella está dentro de este hotel. Y él de pronto ya pues la ha abusado porque por un lado ella tenía que ceder a los impulsos de él porque ella lo que quería era regresar con su hijo. Y entonces Paul empieza de alguna manera, lo que estás diciendo tú, a bajar la guardia y entonces sale del cuarto, se cierra la puerta, pero deja las llaves adentro. Y tiene a Bárbara sentada, amordazada. Hasta ahí te voy a dejar. Ahora dime tú, ¿por qué un asesino que ya es serial, que quiere el reconocimiento, puede ceder y no reconocer que también está haciendo... Él es un artista de la manipulación. Sí. ¿Cómo no puede reconocer que lo que está haciendo Bárbara es lo mismo que hace él? Ah, esa es buenísima, buenísima. Mire, en primer lugar porque ninguna otra víctima intentó manipularlo, porque las agresiones fueron de manera inmediata. O sea, llegaba, agredía, y luego privaba de la vida. Aparte de las otras tres, pues eran pequeñitas. Las mujeres, con el miedo, en un alto grado de probabilidad entraron en shock. Pero ella fue tan inteligente que logró manipular. Manipular es muy sencillo cuando usted se da cuenta las carencias de las personas. Ejemplo, sus debilidades. Sus debilidades y carencias. Esto lo dice el doctor Vicente Garrido en una entrevista que hace muy buena cuando le dicen, lo que hace el narcisista es nada más escuchar. No hace más que escuchar. Y entonces la persona que ha tenido algún problema empieza a narrar. ¿Por qué? Porque está en esta parte de víctima. Una pareja perfecta en la cuestión de alteraciones sería, voy a poner hombre-mujer, ¿de acuerdo? Para hacer este ejemplo bien. Yo como mujer voy y conozco a alguien y empiezo a decirle, no, es que a mí me ha ido mal en el amor. Yo, Narciso, ¿por qué te ha ido mal en el amor? Cuéntame. Ah, pues mira, el otro era un patán, no me llevaba a comer, nunca tenía tiempo, me desatendía, siempre estaba estudiando. Ok, yo, Narciso, ¿cómo crees? Una mujer como tú, claro. Mujerón, es para traerla aquí. No, yo si tuviera una oportunidad contigo, mira, vamos a bailar, disfrutar la vida, te llevo, vamos al cine, vamos Serías a comer. Mi princesa, sí. Entonces, la otra se está bajando la guardia porque se está victimizando, pero ahí está el error. También victimizarse es muy malo. Claro, es peligroso. Es peligroso. Sí está haciendo una ganancia secundaria, pero una ganancia secundaria con alguien más depredador que la propia que se está victimizando. Por eso no es bueno victimizarse. Muchos que tienen resiliencia dicen, a ver, nada de victimizar, a mí me pasó esto, agarro lo que tengo y con eso trabajo. Ah, bueno, ahí los admiramos. Pero si yo soy el que me empiezo a victimizar y para obtener una ganancia secundaria, pero si me encuentro un depredador más ágil, más inteligente, me va a tragar. Entonces, es lo que estamos haciendo ahorita de ejemplo. Ahora lo voy a invertir al revés. De repente, si yo como agresor veo, fíjese la víctima, que ella accedió a tener relaciones y me dijo, déjalo, y en el camino, como bien lo dice usted, voy serio y voy desesperado, y yo como víctima le voy diciendo, vete por acá. ¿Por qué? Porque podemos huir. Porque podemos huir, por acá no hay patrullas. Sí. Ah, Chihuahua, a ver. Y en la intimidad, ella se presta para que yo goce más y me da como que este intercambio de incluso posiciones, voy a empezar a estar fascinado y aparte voy a empezar a bajar la guardia porque voy a decir, es que le está gustando. La otra, que ella misma me diga, oye, es que no te han dicho que
te ves muy atractivo así manejando como vas. Oye, podemos ir por esta carretera, podemos estar en este hotel para que no nos localicen. A mí me encantó y entonces voy bajando a su guardia y no se va a ir dando cuenta porque él ha sido el depredador, siempre ha tenido este papel, pero nadie le ha hablado con esta carisma o esta seguridad, esta sí. seguridad y entonces baja la guardia. Por eso vuelvo a repetir, aquellos que les gusta manipular y para obtener, bueno, perdón, aquellos que les gusta victimizarse para obtener una ganancia secundaria, están haciendo su ganancia secundaria. Pero vuelvo a repetir, si viene uno más astuto, se los va a tragar. Porque ya sabe que está manipulándose, sabe qué quiere, pero sigue el juego de manera más inteligente, les da la vuelta y empieza a manipularlos ahora ellos al manipulador. O sea que lo que se está diciendo es que hasta los depredadores tienen su depredador. Sí, ándele. Mire, había un maestro, pues ya estuvo con nosotros, el doctor Jorge Ibarra Puig. Ajá. Él decía algo en medicina bien curioso, con todo respeto lo voy a decir, pero es que así se dice en el gremio. Dice, hasta entre perros hay razas. Sí. Entonces, por eso incluso, si se da cuenta en las organizaciones criminales, está el líder, pero de repente este líder cae porque ha sido traicionado por digamos, el que estaba abajo de él. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque supo, lo guardó en silencio, supo la debilidad, cómo se victimizaba, cómo tenía ganancia secundaria, le dio la vuelta, lo traiciona y queda más arriba y ahora es líder de otro grupo criminal más fuerte. En el momento que se cierra la puerta y Paul se da cuenta que Bárbara está dentro, aunque está amordazada, pues él ya no puede entrar. Y si empieza a hacer un relajo, si trata de forzar la puerta, pues se van a dar cuenta que quiere entrar, que no tiene la llave, en lo que demuestra que si es él, seguridad o la administración del hotel, sí, pues claro, va a venir y la van a ver que ella está amordazada y lo van a detener, porque además él ya está siendo buscado. Pero en este sentido, hay dos versiones, y ahorita te las voy a decir, del por qué no se daban los anuncios en el radio de que lo estaban buscando. Una de las razones decía que era porque son los años 70, aquí no había ni asesinos seriales como tal, o sea, eran homicidas. Sí. No había perfilaciones, no había realmente este estudio, ¿no?, del psicópata, pero también se decía que muchas de los condados no tenían comunicación entre estados y menos entre condados. Sí. Entonces, lo que hacías en un lugar no lo sabía el otro. Entonces, te ponían a estar buscando por un hecho y el otro condado por otro hecho y el otro condado, y cuando unían las piezas resultaba que era la misma persona. Entonces, él decide mejor huir. Ok. Entonces, Bárbara empieza a hacer ruidos, empieza a tirarse, logra desatarse, empieza a gritar, entran por ella y la salvan. Pero se dan cuenta que Paul se ha llevado el auto de Bárbara. Así como fue cambiando con todos los autos desde un inicio, ahora trae el auto de Bárbara. Va en el camino en la carretera y se dan cuenta que en este coche que la había abandonado, había dejado una especie de documento que era su testamento, digamos, criminal. Estaba confesando, ahora escrito. Primero lo hacía con las grabaciones. Sí. Pero estas grabaciones se las entrega a Sheldon, el abogado. Oh. Él deja este documento, se dan cuenta que está el documento, este testamento, que hay un arma de otra de sus víctimas. Y entonces encuentran este auto, saben que se lo ha llevado con Bárbara. ¿Qué es lo que hace Paul? Sigue avanzando, está huyendo, va con el auto, ve que un policía lo para y entonces el policía empieza a forcejear con Paul
Paul le mete un tiro, se sube al coche, al del policía, la patrulla y se va. En eso, ya lo están persiguiendo por todos lados, ya se le tiene una ubicación y aquí es donde viene, yo creo, lo más impactante. Ok. Entonces, él deja el auto de Bárbara y de pronto ve pasar a una patrulla. Empieza a forcejear con el policía, lo mete en la parte de atrás. Pasa otro auto, baja al joven, lo mete también porque está viendo una patrulla, Sí. pues no desconfía, y ahora trae a un joven y a otro policía en el auto, ¿ok? Esto básicamente ya es una persecución. Los años 70, ¿cómo un testigo podía avisar? Pues irse a una comisaría, ir a su propia casa, llamar, pero cuando avisaron que había un hombre que llevaba a otras 2 personas en el auto, pues ya era demasiado tarde y ya se habían ido. ¿Qué es lo que hace Paul? Los baja, los va llevando hacia el bosque, los amarra y les quita la vida. Oh, también. Ahora a un policía. Sí. Deja ¿cómo se llama? La patrulla abandonada. Ya Paul está huyendo. Va en este auto, choca, ya vienen las patrullas persiguiéndolo, choca, le empieza a haber un intercambio de tiros, entonces le dan en el pie, pero esto no lo detiene, él sigue corriendo, se mete hacia un bosque donde viene caminando un hombre llamado David, que es un cazador, lo ve, lo reconoce, empieza a ver un forcejeo, lo logra someter, lo lleva hacia una casa, habla a la policía y detienen a Paul. Ok. David es el héroe nacional, era un exmilitar, no, venía del ejército, sí, pero de Vietnam. Ajá, ok. Entonces, básicamente era el hombre que detuvo a este asesino. Lo detienen, lo meten a, ¿cómo se llama? Lo están investigando, ven la patrulla, no saben dónde está el policía, y entonces ven que sí, que no hay sangre en ningún lado, asumen que posiblemente Paul se lo llevó, ellos necesitan saber si este policía sigue vivo o no. ¿Y qué es lo que pasa? Lo arrestan, lo están entrevistando, bueno, haciendo este interrogatorio, y Paul les dice que sí, que efectivamente le ha quitado la vida a los 2, pero que no les va a decir dónde están. Ya saben que Paul le ha quitado la vida a varias personas. Hacen esto. Paul les dice, si ustedes me sacan, yo lo que voy a hacer es llevarlos al lugar donde dejé los cuerpos. Hacen un aparente dispositivo, va Paul sentado con otro oficial en la parte de atrás de la patrulla y va otro oficial en la parte de adelante, manejando. De pronto, Paul saca un cigarro, le dicen que no puede fumar, él se enoja, trae las esposas, pero de pronto se las suelta porque dentro de la comisaría se roba un clip, con lo que sin que se den cuenta abre las esposas. Entonces voltea a ver al oficial que iba al lado, se le va encima, lo empieza a golpear y entonces el oficial que va manejando pues está tratando de ayudar a su compañero, no puede hacer nada, tienen un accidente, empiezan a forcejear con la pistola y en eso se oyen unos disparos y Paul muere en esta detención, directo a ver los cuerpos. Y este hombre que debió haber recibido muchas condenas, termina muerto en esta patrulla sin haber pagado un solo día de lo que hizo
Días después va pasando un cazador y encuentra los cuerpos de estos dos hombres, del hombre y del policía, atados a un árbol. Y esta es pues la historia del hombre que en 5 meses cometió todos estos delitos y de pronto sale una de las grabaciones donde le preguntan a Paul, ¿a cuántos mataste? Y él lo único que hace es levantar la mano y escribir con el dedo primero un 1 y un 8, 18. Luego la baja, la vuelve a levantar y escribe un 3 y un 5. Se lograron identificar a 18 personas, mas no se supieron si estas más de 30 fueron reales. Pero entonces, ¿qué pasó con Sheldon, el abogado que tenía los cassettes? Ajá. Cuando detienen por primera vez a Paul, van con el abogado y le dicen, Paul dice que tienes unos cassettes, entréganos. Y el abogado dice, no, porque ese es el privilegio de abogado y cliente, y yo lo tengo que proteger. Lo siguen presionando y él no quiere soltarlos, a pesar de que ahí estaba toda la evidencia dicha en voz del propio asesino. Y entonces lo que hacen es provocar para la detención de la esposa del abogado, la detienen y con esto pues lo están prácticamente amenazando, chantajeando con que si no entrega pues van a fincarle algo a la esposa, por lo que entrega los cassettes. ¿Cuál era la intención real del abogado? Era, si las personas se daban cuenta con esto de que él ya sabía mucho tiempo antes de lo que estaba sucediendo, porque ya se lo había confesado Paul, pues podían acabar con su carrera. Pero por otro lado, le dice el abogado, pues yo también, teniendo estas pruebas, sabiendo que era uno de los asesinos, él quería nombre, todo el mundo estaba hablando con él, pues yo podía sacar un libro, sacar ventaja y hacerme rico de toda esta información. Qué interesante. ¿Cómo ves esta historia? Que finalmente, digo, el abogado tiene un error ahí garrafal porque sacar un libro, pues no se hace uno millonario. Para empezar. Para empezar, casi nadie lee, entonces pues no. Pero bueno, está terrible la historia de cómo este depredador, porque aparte era un depredador sexual. ¿Sí? Y fíjese cómo el gusto por quitar vidas no justificaba nada, o sea, satisfacía esta cuestión sexual y luego quitaba la vida. Y en el caso de del policía y el otro conductor, necesidad de eliminar la vida. Y de según él no dejar testigos. Cuando le preguntan al final en uno de estos interrogatorios, ¿por qué dejó vivo a Joel el chiquito? Ajá. Y ¿por qué no lo mató? Dice, porque los mejores testigos no solo son los que están muertos. Oh, ¿Qué tal? qué interesante, ¿eh? Pues esta es la historia de... Yo le voy a quitar el Casanova y vamos a ponerle el multiasesino de los años 70 que una víctima logró manipular y ser su depredadora. Qué interesante, estuvo muy buena. Maestra, me deja usted con un bombazo de querer más y ya me agrada mucho cómo es la narrativa que usted nos regala. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, maestra, pues muchísimas gracias. Hemos concluido este vuelo magnífico en otro caso más de la cara del psicópata. Así es.